El coronel de Infantería Marina Juan López Díaz es un prolífico escritor de artículos y ensayos en publicaciones profesionales y nacionales en general, así como autor de libros. Es miembro de Eurodefense España, escritores de la Asociación de Escritores Españoles Militares y del Foro de Pensamiento Naval. Mi coronel, en el cuaderno de 36 de Pensamiento Naval haces un análisis geopolítico y explicas la posición de España a la luz de las distintas tendencias geopolíticas. Mackinder, Haushofer, pensadores del poder marítimo como Mahan o Castex, y lo que denominas mixtos como Spykman, Cohen o Brzezinski, con el foco puesto en la excelencia de la posición española, incluida su zona económica exclusiva, o mar español, y cómo el poder político podría utilizarla para aumentar la importancia de España en el concierto de las naciones, política y económicamente, y como consecuencia de ello, incrementar el poder nacional. ¿Qué nos podrías comentar de esto? Bueno, la geopolítica es una ciencia moderna, relativamente moderna, es de prácticamente a principios del siglo XX, y es entonces cuando Sir Hartford Mackinder, geógrafo, diplomático, un hombre que verdaderamente debería de tener mucha más importancia de la que tiene, trató de alertar a su gobierno con el peligro que suponía el imperio ruso. ¿En qué sentido? Pues Mackinder vio que había una distancia de 9.000 kilómetros entre Moscú y Vladivostok aproximadamente, que era la misma distancia que había entre Lisboa y el Cabo de Buena Esperanza cuando Vasco de Gama intentó y dio la vuelta y llegó a Asia, etcétera, etcétera. Entonces, le aterraba a Mackinder el gran potencial terrestre que tenía el imperio ruso, porque podía traer fuerzas, tropas, recursos, desde el oriente, desde 9.000 kilómetros, 8 usos horarios, hasta Moscú, y era, sin embargo, invulnerable al poder marítimo, es decir, no podía ser atacado por el poder marítimo. Entonces, en 1904 es cuando escribe quizás la obra que le ha dado más renombre, que es el Geographical Pivot de la historia, en el que aproximadamente dice esto que estoy hablando, es decir, que el poder terrestre podría amenazar al poder naval británico. Y esto era porque había una región que él llamó el Gerlán, que estaba definida, decía que los límites no eran muy importantes, o sea, no eran exactos, pero de norte a sur iban del Himalaya al Ártico y de este a oeste del Vístula al Yangtze. Y en esa región de la Tierra, que tenía alrededor de unos 26 millones de kilómetros cuadrados, 2 veces Europa, era la región de la Tierra que tenía más posibilidades de movilidad de todo el planeta. Y por ahí es por donde se habían efectuado las migraciones desde el Asia Central hacia Europa, hacia Asia, hacia China, hacia India y hacia el Oriente Medio. Y toda esa región era impenetrable, bien por desiertos, bien por montañas, o bien por lagos o mares helados, menos una zona que era la zona occidental, la zona que aproximadamente ahora constituye Ucrania y el este de Europa. Y entonces decía que ese Gerlán era fundamental, era un pivote importante para tener muy en cuenta. Entonces, unos años más tarde, cuando ya había pasado la Primera Guerra Mundial, y por cierto que Mackinder tuvo una importancia muy importante porque hizo una región buffer de países que se interpusieran entre Rusia y Alemania o entre Rusia y el mar. Entonces, en esta nueva obra, en este momento, después de la Primera Guerra Mundial, escribió otra obra en la que venía a decir el axioma más importante de Mackinder, que es: quien domine los países del este de Europa dominarán el Gerlán, y quien domine el Gerlán dominará la isla del mundo, y quien domine la isla del mundo dominará el mundo. Entonces, con estos pensamientos, dio un cambio radical a la geopolítica mundial. Unos años más tarde, en 1943, el editor de Foreign Affairs le preguntó si estaba convencido de que sus ideas de los años 1904 y 1919 todavía tenían vigencia. Y esto dijo que sí, y que todavía tenían vigencia, y que además con el ferrocarril era más rápido transportar desde Asia hasta el centro de Europa materiales, mercancías, etcétera, y que esto, en cambio, tenía un defecto, Mackinder, que era que no se dio cuenta de que un portacontainer actual
era capaz de transportar 23.000 contenedores y un tren solo podía transportar 100 contenedores. O sea, harían falta 230 trenes para llenar un barco portacontenedores actual. Con lo cual, pues yo creo que ahí esto tenía una cierta falla. Bueno, para seguir y no estar solo con Mackinder, decir que había otros geopolíticos como Haushofer, que era un general alemán. Básicamente Haushofer hizo una serie de regiones, panregiones les llamó, a España la puso en la panregión de la Europa costera. Más adelante vino otro pensador americano, Spigman, que tuvo la idea contraria a la del Heartland. Dijo, bueno, el Heartland de Mackinder yo lo cambio por el Ringland. ¿El Ringland qué es? El Ringland es una zona, una faja, que va desde el norte de Europa hasta prácticamente el final del Oriente, el extremo Oriente, que acogota de alguna manera el Heartland de Mackinder. Y dijo que quien controla el Ringland controla el Heartland. Y entonces, pues esa es la teoría que mantuvieron los americanos en todo el tiempo de la Guerra Fría y que valió también para la filosofía de la OTAN. Después de Mackinder hubo otros pensadores geopolíticos. Cohen, por ejemplo, definía que estaba España metida en la región estratégica del comercio marítimo, que es un nombre que en sí mismo dice bastante cuál es la posición de España, una posición marítima. Y por pasar a otro pensador más del ámbito naval, el francés Castex es un poco distinto de las teorías de Mackinder y dice que el poder marítimo es más importante que el poder terrestre por las líneas de comunicación marítima, las SLOC. Las SLOC le dan un poder al poder marítimo más importante que el poder terrestre. Y dicho eso, lo que podemos decir es que España en todas estas concepciones geopolíticas tiene una importancia grande, es un pivote y en todas ellas es buena, es famosa porque tiene por su concepción marítima, por la importancia marítima que tiene la península ibérica en el contexto mundial. Pues, mi coronel, abundando en esto último que has dicho, ¿cuál es la importancia geográfica que tiene España en el contexto mundial? Bueno, pues un poco lo hemos visto, pero Napoleón decía una cosa y era, decirme en dónde está situado un país y yo os diré cuál es la política exterior que está desarrollando. Entonces, España tiene una península, 2 archipiélagos, 2 ciudades en el norte de África y un estrecho o un choke point, que es uno de los más importantes del mundo. Tiene también una zona económica exclusiva de actualmente 1.200.000 kilómetros cuadrados, a los que ha solicitado 3 ampliaciones, 2 en la zona de Galicia, al noroeste de Galicia, y una en la zona de Canarias, se ha hecho en los años 90, que tiene bastantes visos de que sea aprobada. Estas 3 zonas que se han ampliado, se han solicitado a las Naciones Unidas, implicaría tener unos 1.700.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, que no está mal. Mahan, sobre cuál era la mejor opción para ser una potencia marítima, decía que lo idóneo era ser una isla monoestatal. Y ponía como ejemplos al Reino Unido y a Japón. Berzinski, por cierto, no creía que Reino Unido fuera un país, no tuviera estas características, estas cualidades, pero sí lo decía Mahan. Entonces, fuera de las islas, en el siguiente eslabón, en el siguiente grado, ponía a las penínsulas, y sobre todo aquellas penínsulas que tuvieran su retaguardia cubierta, que tuvieran las espaldas cubiertas. Y en este caso, pues España, sin duda alguna, con los Pirineos, pues se puede decir que tiene esta característica, esta peculiaridad. Luego hablaba también de aquellas penínsulas que estuvieran cercanas a choke points, como es el caso español, con Gibraltar. Y ya para nota, aquellas penínsulas que tuvieran un choke point y que tuvieran controlados los 2 puntos de ese choke point, como es el caso español, con Ceuta y Melilla al otro lado del estrecho, pues sin duda alguna es el ideal, uno de los ideales que Mahan hubiera querido. Además, está en el caso español que tenga también dos archipiélagos, a banda y banda, con lo cual, como dice Josep Baquet, yo estoy completamente de acuerdo, España tiene un billete de lotería premiado y no ha ido a cobrarlo al estanco. Mi coronel, insistes mucho en que España es un país marítimo, aunque a veces con mentalidad continental. Parece, como dice la canción, que tiene el corazón partido, ¿no? ¿Por qué España es un país marítimo? Bueno, un poco lo hemos explicado con la configuración geográfica del escenario, o sea, una península, etcétera, etcétera, pero hay hechos también que son muy relevantes, como es el hecho de que España abandonó
América en 1821. Desde 1492 hasta 1821, España pudo mantener un imperio a 9.000 kilómetros, por ejemplo, el Callao de Cádiz. Eso solo lo puede hacer un país que tenga una potencia marítima grande. Ha tenido altibajos, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los Estados Unidos de América empezaron a ser relevantes y a ser una potencia prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Aún no han pasado 100 años y China le está discutiendo este liderazgo. Es decir, estar 350 años como estuvo España en una posición de relevancia en el mundo y manteniendo territorios tan extensos a 9.000 kilómetros de la península, creo que es una cosa bastante evidente de que España es una potencia, y lo fue, marítima. Además de eso, España tiene una costa de 6.700 kilómetros, que no es poco, y el 40% de la población vive cerca de la costa, que es importante. Luego hay un tema, creo que mucho más importante también, que Rusia no tiene ningún puerto abierto todo el año excepto Sebastopol, que quizás es una de las razones por las cuales está habiendo la guerra en Ucrania, además de alguna otra, como dice muy bien Mackinder, que es el Herland. España tiene 46 puertos del Estado y 3 de ellos son de los más importantes de Europa, uno el más importante del Mediterráneo. Es decir, que tener 3 puertos entre los 10 primeros de Europa, ¿qué significa? Pues que le da el 6º lugar del mundo en conectividad marítima. Creo que es un aspecto bastante desconocido, porque además delante de España solo tiene 4 países asiáticos, el 5º lugar es Estados Unidos de América, el 6º lugar es España, y detrás de España está el Reino Unido, Holanda, Bélgica y Hong Kong. Luego, yo creo que España está en el medio de las rutas norte-sur, este-oeste del mundo. Entonces, además, lo que hemos dicho antes, que es una península, los archipiélagos, el estrecho, las ciudades al otro lado, etcétera, etcétera. Y luego un hecho importante es que con la remodelación del canal de Panamá, aunque ahora está sin agua, dice que quieren hacer unas obras gigantes para que el río Indio lleve agua al canal, etcétera, etcétera, pero eso ha favorecido la situación de España porque está más cerca de los puertos del Pacífico de América, que pueden cruzar a través del estrecho de Panamá, porque ahora es más amplio, etcétera, con lo cual deberíamos de intentar mejorar nuestras infraestructuras en el puerto de Algeciras, por ejemplo, y también reducir los costes, porque no cabe la menor duda que en la ruta del Ringland, todos los barcos que vengan de Asia, el primer puerto cercano al centro de Europa que se encuentran sería España, sería Algeciras, con lo cual las rutas desde, por ejemplo, Shanghái a Algeciras se reduciría en 3 días respecto al centro de Europa, si van a Amberes, Hamburgo, etcétera, si tuviésemos una buena infraestructura capaz de llevar las mercancías de Algeciras al centro de Europa. Deberíamos de intentar eso. Y se reduciría 2 días si vienes de Brasil, por ejemplo, de Santos, y 1 día si vienes de Chile, o si vienes de Valparaíso, o si vienes de Los Ángeles. Luego, esto creo que sería muy importante tratar de mejorar estas infraestructuras. Y dicho esto, pues es evidente que España es un país marítimo con los puntos que hemos tratado. Y coronel, y aparte de esto, ¿hay otros condicionantes? Efectivamente, Mahan, porque esto está todo sacado de las teorías de Mahan, esto da otros condicionantes, más allá de las condicionantes físicas que hemos visto que las cumplimos y con creces, pero hay otras condicionantes en las que no cumplimos tanto las condiciones, valga la redundancia, que decía Mahan. Una de ellas, o sea, el territorio, por ejemplo, que es la primera, esta, pues mal que bien la cumplimos. Somos el país 50 de 200 aproximadamente, el 51, con 500.000 kilómetros cuadrados, más allá de la zona económica exclusiva, con lo cual estamos en el primer cuarto de la promoción de países, que, bueno, no estamos muy mal en ese aspecto. Con 1.200.000, que pueden ser 1.700.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, no está mal. Pero en las fronteras terrestres no tenemos grandes problemas con Francia y Portugal. Sí tenemos con Gibraltar, evidentemente. Gibraltar, la única filosofía que podemos tener es la persistencia y la astucia. Seguir persistiendo hasta que vuelva a la soberanía nacional y astucia para hacerlo. Ceuta y Melilla, es bien conocido la problemática, pues no tenemos otra que poner pie en pared. Es decir, ahí llevamos muchos años, muchos siglos y vamos a seguir estando. Y respecto a las fronteras marítimas tenemos problemas, primero que están poco definidas, solo están definidas en la bisectriz del Golfo de Vizcaya con Francia y algo en Baleares. El resto de las aguas están sin dividir.
Luego es posible, tenemos problemas con reclamaciones de Argelia sobre las Baleares, la isla de Cabrera, por ejemplo, y tenemos con Marruecos en la zona del Sáhara, lo tenemos, y con el monte Tropic, que nosotros le hemos pedido y ellos también. Luego ahí tenemos esos contenciosos futuros que posiblemente habrá que tenerlos muy en cuenta. La población española es actualmente de 48 millones de habitantes, no está mal. El problema es que en el futuro posiblemente habrá reducción. La población en el año 2050, el 65% tendrá, el 33%, perdón, tendrá más de 65 años de edad, que conste que es algo que va a ser normal en toda Europa, porque el Reino Unido apenas va a crecer en el año 2050, Francia tampoco, Italia va a reducir su población, Alemania es tremendo, va a pasar de 80 a 65 millones de habitantes, pero en fin, a Rusia le va a pasar igual, va a pasar de 148 a 120 millones de habitantes. ¿Y el problema cuál es? Que al otro lado de Europa, al otro lado del estrecho, África en el 2050 va a tener alrededor de 2.500 millones de habitantes, 1.000 millones más de habitantes que lo que tiene actualmente. Es decir, 1 de cada 4 habitantes del mundo será africano. El Magreb, que es lo que tenemos más cerca, va a tener aproximadamente 120 millones de habitantes, en Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo, en 2050, nosotros estaremos más o menos por la misma población que tenemos ahora, si no menor todavía, porque no se ponen de acuerdo las distintas estadísticas que yo he leído. En el ámbito económico, España pues, está en el lugar 15 respecto al Producto Interior Bruto, está en el 30 en lo que se llama hacer negocios, es fácil, la facilidad de hacer negocios en España, en el 34 del PIB per cápita, es decir que, y después hay otros indicativos no tan económicos como es la cultura, como es la fama que tengamos, el turismo, etcétera, pues que estaríamos entre el top 10 y el top 5, con lo cual se puede decir que en economía no estamos mal, excepto en 2 factores que tienen mucho que ver con el ámbito marítimo, que son la flota mercante española, el 1 de marzo, lo leí el otro día, tiene o tenía 92 buques, el número de buques más pequeño en los últimos 50 años. En el año 80 teníamos 800 buques y ahora tenemos 92 buques. Entonces esto es una situación, además son del Registro Especial de Canarias, ni siquiera es de pabellón español. Creo que es algo que las autoridades competentes deberían de tratar de revertir. Lo mismo se puede decir de la flota pesquera, que ha pasado de 20.000 a apenas 8.000 barcos pesqueros. Y entonces, pues son 2 aspectos del ámbito económico marítimo que se debería de intentar revertir. Respecto al gobierno, el gobierno, pues esto tradicionalmente nunca ha mirado hacia el mar. Los gobiernos españoles desde el siglo XVI han mirado poco hacia el mar y siempre han mirado hacia tierra, hacia Europa, hacia Flandes, y eso pues algo que es como si nadie les hubiera dicho que el 70% de la superficie de la tierra es el mar, el 80% de la población vive cerca de la costa y el 90% del comercio se hace por mar. Y España es una posición marítima. Entonces, ¿por qué miramos a tierra más que al mar? Es un hándicap. Y en el ámbito de defensa, que decía Mahan, que es importante, cómo dedicamos la defensa, tenemos el lugar 19 en el ranking de defensa, no es mucho, es más bajo que nuestro PIB, y no llegamos al 2% en defensa. Este año no va a haber presupuesto. Por lo tanto, pues es algo que también deberíamos de mejorar. Para cerrar, ¿nos podrías delinear algunas conclusiones, mi coronel? Bueno, básicamente las hemos ido diciendo, pero en el ámbito geopolítico todos los pensadores, analistas que hemos visto en el cuaderno 36, en este artículo sobre los geopolíticos, es que España es un pivote estratégico, y es un pivote estratégico por su posición marítima. Esa es la razón por la que somos importantes, porque somos una posición marítima. Después, en el contexto actual, tenemos más importancia que nunca. ¿Por qué? Porque servimos para contraflanco o como bloqueo de África al norte y al noroeste, al Sahel, con las Islas Canarias, con el archipiélago. Y además podemos participar en el refuerzo de Eurasia por parte de América y de Canadá en caso de necesidad, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra fue el punto del aeródromo que permitió llegar al continente europeo y a poder reforzar a Eurasia. En el ámbito de la geoestrategia hay una cosa evidente que yo creo que es importante recalcar, que es la defensa de España se tiene que hacer desde la mar.
España es un país marítimo y la defensa hay que hacerla desde la mar. Hay que intentar modificar la proporción actual de las Fuerzas Armadas del 3,4, que es ahora 1:1. Eso es muy importante. Y cobra importancia muy importante el eje, el antiguo eje, que algunos dicen que es viejuno, pero no es verdad. El eje Baleares, Estrecho Canarias, es necesario volver a reforzarlo. En concreto, los archipiélagos, hay que reforzarlos desde el punto de vista de defensa. Y en concreto el de Canarias, haciendo una base aeronaval en Gando, que incluso tenga el segundo escalón de mantenimiento. Y en el ámbito marítimo decir que el escenario, pese a la guerra de Ucrania, va a ser marítimo, litoral, urbano y conectado. China se ha ido al mar. China, he leído ayer que están sacando su cuarto buque anfibio, han sacado su cuarto portaaviones, tiene un número de buques mayor que el de los Estados Unidos. Eso es algo que nunca había pasado en la historia, que un poder continental como China se haya lanzado al mar. Y ello cambia completamente la geopolítica y podría darle razón a Mackinder al decir que por primera vez en la historia hay una potencia capaz de tener el continente Eurasia y la isla del mundo con África, porque China está metida completamente en África y ahora que saca la flota al mar puede conquistar la isla del mundo y tener el poder mundial. África va a tener 2.500 millones de habitantes en el año 2050, lo tenemos ahí a apenas 15 kilómetros. El Magreb se ha urbanizado hasta el 60% en los últimos 30 años. Luego, España tiene la necesidad imperativa de tener una capacidad expedicionaria y de transporte marítimo estratégico. Y esto no es una opción, es una necesidad. Y por último decir que las capacidades expedicionarias aportan un valor añadido a una posición marítima. Y por tanto, la posibilidad de esta posición marítima con una fuerza expedicionaria es muy importante y es lo que le dará disuasión a la potencia marítima que es España. Muchas gracias, mi coronel. A ti.